Hola, buenos días desde Madrid. 10 de junio, lunes 10 de junio del año 2024. Ayer se celebraron las elecciones europeas con el resultado que a estas horas todos tenéis que conocer y, bueno, pues que desde los grandes medios de comunicación el discurso dominante es que el bipartidismo y el europeísmo ha salido reforzado. Este es el discurso a tenor, bueno, pues de lo que sí se puede decir, que es que una coalición entre los conservadores globalistas y los socialdemócratas, pues ayudados de los liberales, podrían obtener una mayoría absoluta y seguir con el rodillo de la Agenda 2030. Aquí tenéis los resultados. 185 para el Partido Popular, han aumentado en 3, lo cual no es mucho, la verdad. Los socialistas, estoy hablando de Europa, por supuesto, ahora mismo, se han dejado 17 escaños, los liberales 29, y aquí ya empiezan los patriotas, que han aumentado este grupo de conservadores y reformistas en 11 diputados. Identidad y Democracia habrían perdido 15, pero hay que tener en cuenta que los de AfD, Alternativa por Alemania, han sido expulsados y han ido a parar a este grupo de no inscritos que tiene mucha relevancia para entender lo que ha sucedido realmente, aparte de lo que están diciendo los medios de comunicación oficiales. Y tenemos este grupo de nuevas incorporaciones que, bueno, pues uno se queda con la duda de, bueno, estamos hablando de 54, ojo, no son pocos, 54 y 46 de no inscritos. Entre unos y otros llegan a 100, ojo. Bueno, pues uno tiene que esperar un poco, aunque personalmente he estado buceando en la página web de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, para ver esos grupos, esos diputados, digamos, salteados, dispares y heterogéneos que han ido apareciendo, a dónde, a qué pensamiento político, a qué tipo de ideología se pueden asociar. Y aquí ha venido este canal de Twitter a ayudarme, haciendo un desglose, pues eso, complicado y que contiene trabajo acerca de todos estos grupos pequeños. Ya estáis viendo que hay gente, pues hay partidos políticos de 3, de un diputado, en fin. La conclusión es que hacen 189 eurodiputados, sin contar al Vice Pérez, que tiene sus 3, y a algunos otros que todavía no han conseguido contabilizar. Con todo y con eso, ponerle los 3 eurodiputados para el vice, que evidentemente va a votar casi siempre con Vox, por más que le haya metido caña en la campaña electoral, y podríamos redondear alrededor de 200 escaños para partidos, digamos, antisistema, antiglobalismo, podríamos decir así. Evidentemente hay muchísimas diferencias entre cada uno de ellos. Hay unos que apoyan a la OTAN en el conflicto en Ucrania y otros que no. En fin, la posición con Israel es diferente, es diversa, pero sí podríamos decir que hay 200 diputados, o va a haber 200 diputados que se oponen a esa agenda. Frente a esto, pues evidentemente se unen el resto de los partidos políticos, los conservadores, los socialdemócratas, los verdes, la ultraizquierda, todos ellos se quitan la careta y dejan entrever que realmente son una secta masónica, todos ellos. Aquí en todo este análisis, en lo que llevo viendo de los medios de comunicación en esta mañana, perdón, hay algo que me falta. Me falta darle la importancia que se debe a la abstención, que ha sido nada más y nada menos que del 62%. En España del 51%, es decir, más de la mitad de la población no ha ido a votar. Y si lo tomamos en términos europeos, podemos hacer una sencilla regla. Casi 2/3 de los europeos no han ido a votar. Dicho de otra forma, han sido 1/3 y poco la gente que ha pensado que esas elecciones eran importantes. Y este análisis se puede dar bastantes razonamientos
con opiniones que pueden ser más o menos aceptadas, pero evidentemente los abstencionistas, nadie puede decir que no han ido a votar por esto. Entre otras cosas porque como se quedan en el limbo, pues no se puede interpretar. Algo que yo propongo y que creo que puede ser razonable es que no se sienten muy contentos con la Unión Europea. Es decir, no se les puede llamar personas convencidas o a favor o que se sienten felices con la Unión Europea porque si no hubieran ido a votar, ¿vale? De esa manera, estas estadísticas que estáis viendo aquí y que se atribuyen desde la prensa oficial, pues que digamos que Europa ha votado a favor de la Unión Europea con estos grandes partidos, yo creo que se tiene que ver de otra manera, porque teniendo en cuenta que solo el 38% de la población ha ido a votar, esas cifras de apoyos, es decir, pues que el Partido Popular Europeo haya sacado 185 de los 720 y los socialistas 137, entre los dos hacen 300 y poco, 310, 315, se tiene que contemplar de otra manera. Yo he hecho unas pequeñas reglas de tres para situarnos en lo que está diciendo el pueblo europeo. Y si me hago estas preguntas es para determinar qué pasaría si en algún momento el pueblo europeo tuviera que salir a la calle a defender esta falsa democracia de la Unión Europea. Yo creo que sabéis por dónde voy. Tenemos que los 200 votos a los partidos patriotas, estoy redondeando, pueden ser 195, por ahí más o menos, ¿vale? Pero redondeando, esos 200 votos representan el 26% de los escaños en el Europarlamento que se va a formar en pocos días, ¿vale? Si hacemos una extrapolación de ese 26% referido a ese 38% de la gente que ha votado, tendríamos que representarían un 10% de la población europea. Los partidos patriotas, que yo creo que en eso sí estaremos de acuerdo, que están en contra del orden establecido, de cómo van las cosas, o bueno, si lo queréis decir de otra manera más llana, pues piensan que hay una conspiración, hablando pronto y claro. Ese 26% de esos 200 escaños de los partidos patriotas representarían el 10% de la población europea. Si le sumamos a ese 68% que no han ido a votar, nos da un 78% de los europeos que podemos decir, evidentemente podéis criticar este razonamiento, pero yo creo que se puede decir que hay un 78% de los europeos que no están a favor de esta Unión Europea o que piensan que, bueno, va en contra de los intereses de los europeos. Con lo cual, tendremos que solo un 22% de la población europea está contenta. Y ahí metemos en contentos a los izquierdistas, que muchos de ellos, en fin, tienen una panada tremenda, ¿no? Porque supuestamente se creen antisistema y están votando con todos esos partidos. Pero bueno, vamos a ponerlos como que sí que están de acuerdo en esta, o sea, que sí piensan que esto es una democracia de la Unión Europea. En el mejor de los casos para ellos, tendríamos que son un 22%. O sea, mañana, si hubiera que salir a la calle para defender a esos políticos de la Unión Europea de unos futuros cargos respecto a lo que pasó con aquello del COVID, ya sabéis, ¿no? Y por no hablar de ese escándalo todavía más grande, mayúsculo, de las redes que trafican con personas pequeñitas, esas personas que tienen pocos años, y ya sabéis a lo que me refiero, a mí lo que me da de todo esto es que habría pocas personas que saldrían a la calle a defender a esta clase política. Y con esto me quedo.
Con esto me quedo antes de pasar al siguiente análisis, que es la opinión pública, ¿vale? Es el tema central de cualquier análisis político y, de hecho, pues todos los analistas, de alguna manera, se ponen a elucubrar acerca de qué es lo que ha querido decir la gente, cuáles son las tendencias dominantes que luego determinan el sentido del voto o el del no ir a votar, que generalmente no se tiene en cuenta. Para mí, porque evidentemente, claro, seguramente los que me estáis viendo, pues os hacéis bruces de cómo es posible, de todas las cosas, con todo lo que ha pasado con los agricultores en Europa, todas las movilizaciones, todavía haya tanta gente que haya votado al Partido Popular y a los socialdemócratas. Un detalle importante, los verdes han perdido 22 escaños. Y esto es muy importante a la hora de dilucidar si los europeos se están creyendo todo esto de la Agenda Verde y la Agenda 2030, el Pacto Verde y la Agenda 2030. Yo creo que se puede afirmar que después de esto, bueno, no va en aumento el grado de concientización de los europeos respecto a que tenemos un problema con el cambio climático del cual somos responsables los seres humanos. Yo creo que eso hasta los analistas, digamos, oficiales me tendrán que reconocer que es cierto. Porque si de verdad, después de la matraca que nos han dado estos últimos 5 años, si la verdad la gente se estuviera creyendo todo esto de Greta Thunberg y todo lo que están diciendo de que estamos entrando en una era que nos vamos a chicharrar todos por culpa de que haya coches con gasolina, pues estos partidos verdes tendrían que haber sacado mucha más representación en el Parlamento Europeo. Yo creo que eso es innegable. Pero seguimos. Y muchos os estaréis preguntando cómo es posible que la gente siga votando a esos partidos. Si bien es cierto que ha aparecido una nueva opinión pública, de la cual, bueno, pues en España tenemos un representante, que es el señor Alvise Pérez, que ha conseguido 3 eurodiputados, montando un partido político en un mes, y ha conseguido 800.000 votos. Luego pasaré a analizar este fenómeno, que por cierto se repite en muchos otros países de Europa. Toda esta lista de partidos políticos, la mayor parte de ellos no existían hace 10 años. Y poquito a poquito, gracias sobre todo a esta circunscripción única de las elecciones europeas, pues se han hecho un hueco y, bueno, también gracias a que la gente no ha ido a votar y han conseguido una representación que seguramente se puede ampliar en las elecciones nacionales de cada uno de esos países. Pero bueno, opinión pública. ¿Por qué la gente sigue votando al bipartidismo? Si bien es cierto que, como digo, no es tanto como lo que nos están contando. Hay 2 motivos y que nos van a ayudar mucho para determinar qué es lo que va a suceder en los próximos años. Uno, la censura. Evidentemente, se le da altavoz en los medios de comunicación a estos 2 partidos sobre todo, y un poco a los verdes y a la izquierda y a los liberales. Pero los demás pensamientos, las corrientes, las tendencias humanas de la gente que no cree en las mismas cosas que dicen los medios de comunicación quedan apartadas, censuradas, y tienen acomodo únicamente en los márgenes del sistema, básicamente Telegram, ahora Twitter, poco Instagram, y en según qué cosas, pues hasta YouTube algo se podrá contar. Desde luego no en Facebook. Y bueno, pues muchas de las cosas que compartimos no se pueden decir en YouTube. Pese a ello, ha surgido esta miríada de partidos políticos donde colocamos al español, al malagueño, a Alvise Pérez, que, como digo, ha conseguido 800.000 votos. Esto es sinónimo de que hay una opinión pública que no está controlada por los medios de comunicación. Y, desde luego, el que Alvise se haya metido, como se ha metido con los medios de comunicación, dándoles unos zascas tremendos a la señora Ana Pastor y al señor Ferreras, entre otros, pues es una buena prueba de que hay gente que ya no pasa por ese aro. Y eso es muy, muy, muy importante. Repito, eso está sucediendo en otros países europeos,
porque ahí hay algo que no controlan aquellos que están detrás del sistema monetario. Se les está escapando. Y, desde luego, no va a hacer otra cosa que aumentar. Y bueno, vamos a dejar el tema Albise, que sabéis que es muy polémico, en algún momento me referiré a él específicamente. Por supuesto que su caladero de votos ha sido una parte de Vox y hay otra parte básicamente de conspiranoicos abstencionistas donde hay un gran caladero de votos, pero grandísimo. Imaginaos ese 40% de abstencionistas, en este caso han sido un 50%, que puedan ser seducidos por este hombre que, bueno, pues desde luego tiene una manera de comunicar que engancha, tiene carisma, habrá otras cosas discutibles, pero desde luego habla como a la gente, a mucha gente le apetece que se hable y de las cosas que se hable, sobre todo, porque eso es lo importante, los temas que no están dando cabida a los medios de comunicación y que él sí. Es cierto que el 90% de las votaciones en Europa va a tener que votar al lado de Vox y seguro que él lo sabe. Y bueno, pues yo voy a dejar ahí caer solo una cosa. Albise tiene que elegir bien quién es su enemigo, si es Vox o son los globalistas. Lo dejo ahí. El otro elemento importante es el elemento MKUltra. Hay una parte en el inconsciente de los votantes del Partido Popular, de los socialistas y de la ultraizquierda, que se activa fácilmente a través de dos estímulos, que son en España Franco y en Europa Hitler. El hecho, ese chantaje emocional de que estamos en una democracia y hay que agradecerlo y hay que impedir, por tanto, que estos partidos que vienen a robarte la libertad, pues progresen. Para mí son los dos elementos fundamentales, aparte, bueno, sí, del estado de bienestar, de todo esto, también influye a la izquierda, ¿no? Ese miedo a valerte por ti mismo, ¿no? Esa sensación de que no puedes tú trabajar por ti mismo, sino que te tiene que estar ayudando el Estado. Pero esas dos razones para mí son las fundamentales. El chantaje emocional a través de la Segunda Guerra Mundial, en el caso español, la Guerra Civil, y pues esa defensa de la democracia, que para mucha gente ya no es tal, porque no hay dos cuestiones fundamentales, dos aspectos fundamentales de un régimen democrático, es la separación de poderes, lo estamos viendo en España, y la libertad de expresión, que, bueno, un día tras otro intentan coartar, desde luego no dan cabida a todas las peculiaridades, los pensamientos, las corrientes, las tendencias sociales. Hay una que es esta que ha representado Albise y en parte Vox, por supuesto, que no tiene cabida en los medios de comunicación, lo cual niega la mayor. Hay que decir, por otra parte, que a Vox se le ha censurado desde Televisión Española y Antena 3 a unos pocos días de las elecciones. O sea, no lo mostraban. Y eso es otra prueba de que pues no existe esa pretendida democracia que nos están contando. Bueno, por último hay que nombrar el elemento de la ultraizquierda, que es muy importante en el caso de que tuviera que salir la ciudadanía a defender esa supuesta democracia cuando supuestamente hubiera esos supuestas detenciones por los temas que he mencionado anteriormente. Bueno, desde luego que tienen un problema por el hecho de que un señor que ha montado un partido político él solo, bueno, él solo con su gente, pero desde luego que con su carisma, sin ayuda de un partido político, consiga en un mes 800.000 votos. Mientras que Sumar, que creo que lo componían 9 partidos políticos, ha sacado 811.000 votos. Esto es definitorio de que hemos entrado en una nueva fase de la democracia. Y desde luego a esta gente que bebe del marxismo, ya sea el ecologismo o el socialismo o el comunismo, les tiene que preocupar muchísimo. Porque eso quiere decir que lo guay, lo alternativo, lo que mola, la tendencia, ya no es esto. Ya no es Podemos y Sumar, que intentaron y consiguieron apropiarse de un movimiento anárquico que fue el 15M. No, no. Ahora hay un señor llamado Albise Pérez que está diciendo cosas en un medio cerrado como es Telegram y ha conseguido
llegar a toda esa gente. Para mí, esto es el clavo en el ataúd de la izquierda, de la ultraizquierda. Al PSOE todavía le queda bastante, porque bueno, estamos hablando de otro tipo de gente, sociológicamente, pero desde luego sí estamos de acuerdo en que la ultraizquierda se mueve o se nutre a partir de toda esa gente que se piensa que es lo más guay, lo más alternativo, lo más antisistema. El hecho de que aparezca un señor y gane todos esos escaños de repente, quiere decir que la gente joven, y eso no hay ninguna duda, está yendo por ese lado. Y como digo, esto no es un fenómeno solo de España, sino que está pasando en diferentes países de la Unión Europea. Así pues, yo creo que esta es la mejor noticia que puedo contar. Estamos en una nueva fase de la democracia en la cual los líderes, como predije hace muchísimos años, van a salir de Internet. Están saliendo de Internet, ya no pasan por el filtro de los medios de comunicación del sistema y a partir de ahí se van a dar otro tipo de mayorías. Por supuesto que en unas elecciones nacionales es mucho más complicado sacar escaños. Albi se lo va a tener complicado para montar un partido político porque no es nada fácil, aunque es cierto que él ya ha estado en política, conoce ciudadanos, es una persona que tiene experiencia, pero ojo a los infiltrados que les van a llegar y, desde luego, bueno, por mi parte, que tenga buen ojo en determinar el enemigo y en quién gasta sus energías, porque todo ser humano tiene unas energías limitadas. Y si quieres ir contra todos, al final no vas contra ninguno o te pierdes en cuál es tu verdadero enemigo. Así pues, yo no podría calificar estas elecciones en el resultado de positivo, tampoco de negativo. Seguimos teniendo un problema, evidentemente, pero la realidad es que, y esto es lo que me faltaba por decir, para cerrar, muy importante, hay 200 diputados en el Parlamento Europeo que van a poner en entredicho muchas de las leyes o de los acuerdos que quieran tomar el Parlamento Europeo y de los apoyos a la Comisión Europea. Esos 200 eurodiputados van a hacer correr la verdad sobre los temas que tú y yo sabemos y que no se pueden decir en YouTube, ¿vale? Y eso es la clave para que mucha gente del Partido Popular se entere, cosa que una de las mejores cosas que ha hecho Vox en esta campaña electoral ha sido recordar que el 90% de las veces votan con los socialistas, cosa que muchísima gente desconoce y que es el final del sistema democrático, porque cuando queda determinado que el bipartidismo en realidad es unipartidismo, porque los dos votan juntos, este titular es una chorrada, este titular del Confidencial, bueno, pues uno se despierta a que esta democracia no es verdadera. Y para mí esa es la mejor noticia, el cambio en la opinión pública. Se van a levantar tabúes, 200 eurodiputados van a hacer que muchas cosas referidas a la inmigración, referidas al cambio climático, que no se podían decir, se empiecen a decir, porque eso se va a romper, digamos, los diques de contención. Y, desde luego, pues esa onda expansiva va a llegar a cada uno de los países y va a determinar el voto, sobre todo las generaciones más jóvenes, en las siguientes elecciones de cada uno de los países. Así pues, esto es un poco lo que quería contar. Se podía decir también cosas sobre Cataluña, sobre los resultados de los partidos independentistas. Desde luego, es muy importante también que Albi se haya sacado los mismos escaños que el BNG, Bildu y Esquerra Republicana juntos. Eso es una tendencia y dice mucho de la realidad del pueblo español y de la sobrerepresentación que tienen esos partidos políticos de esas supuestas comunidades históricas. Así que ahí queda este análisis. Hasta otra y, bueno, pues los que queráis comprar mis libros, aquí tenéis rafapal.com, libros.rafapal.com y para comprarlos, rafapal69@gmail.com. El 13 de julio estaré en Vitoria en unas conferencias sobre la hispanidad. Ya os iré contando.